Seguimos en Zona Pública y como todos los miércoles a mí me da mucho gusto darle la bienvenida a Raimundo Platas, director general, presidente, CEO y todo lo que se acumule de la Latin American Oil and Gas Association. Con eso nos basta y nos sobra. Mucho gusto. Y agradecerte como siempre porque usualmente traes invitados que nos traen temas muy interesantes. Así es. En este caso, Graciela Álvarez, a quien también le doy la más cordial bienvenida a Zona Pública. Muchas gracias. Directora general de Energy Broker. Y vamos a hablar del sistema de administración de seguridad industrial, operativa y de protección al ambiente. Es correcto. A ver, es correcto. Vamos poniéndonos en contexto. Pues sucede que uno de los órganos reguladores, la ASEA, que es la Agencia de Seguridad en Energía y Ambiente, es uno de los nuevos órganos derivados de la reforma energética, tiene el mandato y por normativa de supervisar que todos los jugadores que expenden gas natural, gas licuado, gasolina, diésel, petrolíferos, estos jugadores de la industria tienen que cumplir con un programa en donde se protege al medio ambiente, se protege la seguridad industrial y operativa. Pero bueno, ¿quién mejor que Graciela para platicarnos un poquito al respecto? Que además te debo comentar, es una de las personas líderes en la industria, en la parte de seguros, riesgos, y pues bienvenida. Por supuesto, bienvenida, Graciela, platícanos. Muchas gracias. Oye, muchas gracias por haberme permitido estar aquí con ustedes. Yo soy una persona que desde que empezó la reforma energética tuve una acción activa con nuestras autoridades, con la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y con ASEA, porque realmente creo que es muy importante que en un cambio tan radical como estamos viviendo hoy en nuestro país, que dejamos de ser un solo operador, que era Pemex, a volvernos multinacionales. Traemos 18 países arriba, 70 contratos ya firmados dentro de nuestra reforma energética. Pues esto se vuelve una torre de Babel si no hay normas, si no hay todo. Y afectamos no solamente, aquí estamos hablando desde las aguas ultraprofundas hasta la gasolinera de nuestra esquina, de nuestra casa. Y el sector de hidrocarburos, por su naturaleza per se, es un sector que tiene alto riesgo. Sí, por supuesto. Entonces, era importantísimo que México asumiera esta responsabilidad de establecer para nuestro país todas las normas necesarias a los más altos niveles internacionales, lo cual se ha hecho. Y para ello, la ASEA ha sido una agencia muy importante. Ella ha sido liderada por Carlos de Régules, que es un verdadero especialista en todos estos temas, y vigilado por la CNERI, vigilado por la CNH. Y yo que he vivido muy de cerca lo que dentro de la reforma energética, todo el proceso y lo que ha implicado hacer todas estas normas y ponerlas en marcha. Porque al final del día, el extranjero, como les digo, el extranjero por extranjero va llegando y dice, ¿what? Y el mexicano dice, bueno, yo nada me pedían de esto tan complicado cuando trabajaba para Pemex, ¿no? Entonces hay un cambio radical en una manera de pensar, en una cultura, pero de una manera positiva. Entonces, ¿qué significan todas estas reglas? El famoso SASI-SOPA es establecer un mecanismo de control desde el upstream o midstream o downstream, que son las tres etapas que puede haber dentro de lo que es toda la cadena de valor de los hidrocarburos, ¿no? Desde la explotación de las aguas ultraprofundas hasta nuestra gasolinera, porque per se el hidrocarburo es algo muy delicado en su manejo. Sí, por supuesto. Y lo que nuestras autoridades buscan en todo momento es que se cubra con normas, primero que nada, de los más altos niveles que se establezcan y que cada operador nuevo que ha sido asignado a algún tipo de campo petrolero o terminales de almacenamiento o oleoductos, gasoductos, gasolineras, tengan esta manera de trabajar muy bien y de cumplir. Y la ASEA es una institución de nuestro gobierno que a mí me encanta y yo tuve la gran suerte de trabajar con ellos cuando empezábamos en esto, porque la manera en que ellos lo ven no es nada más, como decía Carlos de Régules en el último panel que estuve con él, de venir con un garrote y pegarle a todo el mundo, sino realmente ir y decir, a ver, esto es lo que tienes que hacer, te voy a dar tanto tiempo para que lo hagas, porque es desde un gobierno corporativo donde tienes que regirte por tus propias normas y cumplir todas estas cosas que te lleven a prevenir y a tratar de evitar al máximo. ¿Cómo? A través de establecer normas. Y también otra parte muy importante que a mí me parece es
poder tener la capacitación adecuada a las personas que trabajan en todos estos sectores. Hoy la oferta y la demanda rige nuestro país en el sector de hidrocarburos. Y la oferta y la demanda hace siempre a la gente más competitiva. Pues ya no estás en tu zona de confort, donde si te ganaste el contrato, pues qué bueno, y si no, también. Sí, lo que pasa es que antes, y hay que reconocerlo, evidentemente cuando tenías acceso a un contrato, a una licitación, y lo ganabas, y digo lo ganabas, así lo subrayo, porque hay una creencia generalizada en este país que todas esas asignaciones se daban mediante un acuerdo económico entre los funcionarios y las empresas. Y que eso limitaba una vigilancia o la exigencia de que cumplieras con todas las normas que en su momento existían. Lo que estoy observando, lo que estoy entendiendo por lo que explicas, es que a partir de la reforma y de esta situación inédita, hoy la autoridad sí está en una posición de exigir el cumplimiento de esas normas, pero que además aporta esta parte de orientación, de acompañamiento, pensando en que las cosas sucedan. Así es, o sea, no podemos evitar, porque nada más que habría que ver en el mundo entero. A mí me tocó ser parte del comité consultivo donde establecimos en un consorcio todas estas normas y llegando también a la parte de las garantías financieras, que bueno, si algo llega a pasar, la empresa tiene que tener los recursos financieros para poder subsanar los daños que haya ocasionado a las personas, al medio ambiente, la contaminación, porque esto existe en el mundo. Nuestra reforma energética se basó en el estudio y modelo de 7 países en el mundo que pasaron por esto antes que nosotros, que fueron Colombia, Brasil, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Noruega y Australia. Y la realidad es que hubo un estudio muy profundo y a lo mejor parecería que, pues, ¿cómo hicimos todo esto? Pero yo, como ciudadana, se los digo, yo me dedico a los seguros desde hace muchos años, muy preponderantemente al upstream, lo que es la región marina y demás, pero haber estado con las autoridades desde todo punto de vista, desde la CRE, desde la CEA, la Semarnat, todos contribuyeron, y la realidad de la preocupación más importante que ha habido en este sexenio para darle vida, y vida, vamos a decir, para que dure, para que esté bien establecido, es un piso parejo en función de lo que cualquier operador, desde Pemex mismo, que se vuelve un operador igual, ya no hay nada de que si te llamas Pemex, si no le vas a hacer caso a Semarnat. A mí me queda claro, porque además todas las semanas hablamos de estos temas con Raimundo. Claro. Lamentablemente, y lo pongo así como lamentable, como estamos en medio de un proceso electoral donde hay diferentes posiciones, diferentes posturas, se ha tergiversado, además un alto nivel de apasionamiento. Si no recuerda la semana pasada cuando platicamos lo de las Afores, el asunto es que en este nivel de competencia se tergiversa cierta información con un objetivo electoral natural. Claro. Pero lo que se deja de lado es que por lo menos en estos procesos las cosas se han hecho bien, se han hecho con visión de largo plazo. Sí. Y naturalmente el resultado, porque eso tenemos que ser muy conscientes, se va a ir dando paulatinamente, es algo que tiene que ir madurando, pero desafortunadamente, y eso también hay que decirlo y hay que reconocerlo, a lo mejor las dependencias del gobierno no han sido muy eficientes para explicar, no han sido lo oportunas para comentarle a la sociedad todo lo que se ha estado haciendo, que se ha estado haciendo con un alto nivel de profesionalismo, de excelencia. Esto que comentas, por ejemplo, de comparar con los países líderes, te da un marco de referencia de cómo se hace bien. Así es. Pero desafortunadamente, a lo mejor a este gobierno sí le ha faltado explicarlo. Y por otro lado, si eso lo mezclas con la competencia política, pues hay mucha gente en este país que piensa que la reforma energética y todo lo que se deriva de ella es otro gran fraude. Y no es así. No, no es así. Realmente creo que las oportunidades las tenemos todos y los mexicanos somos los primeros que vamos a tener grandes oportunidades desde todo punto de vista, desde una persona como yo que tiene un corredor de seguros hasta la persona que pueda tener otro tipo de funciones, siempre y cuando entendamos que la reforma energética nos lleva a un nivel internacional de competencia y de poder tener acceso a poder comportarnos de otra forma. Y hoy mis clientes, que ya nada más no son los contratitos de Pemex,
sino que son de todas estas nacionalidades, pues cada quien aporta, ¿no? Pero sin embargo, está establecida nuestra legislación desde el contenido nacional, que es muy importante dentro de decirlo y decirlo claramente. No es un tema de partidos, es un tema de cómo se hizo una reforma con grandes gentes que estudiaron en esto. A mí me tocó la parte de las garantías financieras y de colaborar, y simplemente de lo que hoy estamos hablando, que es el tema de la seguridad industrial, la seguridad operativa, la seguridad del personal, no es opcional. No hay forma de tener un contrato firmado si no se llena y se proporciona, y hay reglas bien claras desde la base de los contratos que establece la Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde yo creo que un Juan Carlos Cepeda, que es el presidente, como todos sus comisionados, ha hecho una gran labor y en una gran transparencia. Pero lo que a mí más me anima como mexicana, y yo no tengo nada que ver con los partidos políticos para nada, ¿no? A mí me duele mi país. A mí me duele el futuro de mi país. A mí me duele que mi país no avance al ritmo que avanza el mundo. Y es como siempre les digo, es como cuando Gogol iba a entrar a Chile y no lo dejaban entrar, pues tenía que entrar y entró. Entonces yo creo que esto tenía que pasar. Hay una visión derrotista. Exactamente. O catastrofista, pero que forma parte de entreguista. O entreguista, que forma parte del proceso electoral. Es entendible. Es entendible. En el bloque anterior, por ejemplo, hablábamos del abandono de las políticas públicas en turismo. Que hoy por hoy es una de las actividades más rentables de este país. Claro. Así como podemos decir que hay actividades que no se están atendiendo lo suficientemente bien como política pública gubernamental como el turismo, eso no quiere decir que no podamos reconocer que haya otras donde sí se están haciendo bien las cosas. Y lo decía Graciela ahorita, en este momento hablaba, y ya en algún programa tocamos el tema, la parte del contenido nacional. Sí, por supuesto. Que es muy importante y que nosotros como asociación debemos defender la parte de contenido nacional ante la inversión extranjera, porque es donde podemos jugar, donde hay transferencia de tecnología, donde hay un aprendizaje, y a toda costa debemos de proteger ante el Congreso que eso siga como está. Absolutamente. ¿Tú qué opinas, Graciela? Yo creo que es una de las partes más importantes de que la reforma energética dentro de los siguientes años, porque como hablaba yo con algún experto de los grandes gurús, ¿no? Que viene de haber estado en muy alto puesto en lo que es Petrobras, y yo le dije, ¿qué opina de cómo va nuestra reforma energética? Y dijo, mi niña, nuestra reforma energética no ha iniciado. Se sembró, se hizo, está en gestación, y vamos a ver los frutos lo siguiente. Entonces, este contenido nacional lleva a un contexto de, obviamente, de poner a las empresas mexicanas, que son contratistas o subcontratistas de esos nuevos operadores, a la vanguardia por lo mismo, por las reglas que existen y exigencias que existen de ponernos a trabajar y poder ser competitivos. Y yo realmente creo que los mexicanos tenemos mucho talento. Sin duda, y que si hacemos y si tenemos órganos normativos bien claros, en piso parejo, y nos dan esa oportunidad, y existen muchos elementos en México y muchas organizaciones que están buscando eso, de crear clústeres, o el Consejo Mexicano de Energía, o asociaciones como la tuya, que están interesadas en poderle dar la capacitación a las personas para que podamos estar al nivel de los estándares internacionales. Sí, pero por ejemplo, tú lo tienes muy claro porque como formas parte del sector, has sido testigo, partícipe, digamos que tienes la posibilidad, el privilegio de entender lo que pasó, cómo pasó. Claro. Y evidentemente, pues eres una voz autorizada para explicarlo, como lo hacemos todas las semanas en diferentes temas que tienen que ver con el sector energético. Pero insisto, aunque parezca repetitivo, como en este momento la prioridad es la elección, claro, los posicionamientos entre los diferentes candidatos y sus partidos tienen que poner a unos como los buenos, a otros como los malos. Eso es normal, es natural, es parte del proceso. Pero lo que no se puede hacer, no estamos defendiendo al gobierno, es satanizar un tema de una actividad en la que se están haciendo bien las cosas con una visión de largo plazo para un beneficio que, independientemente de quién sea quien gane la presidencia de la República, lo vamos a recibir todos. Estás hablando de contratos de 30 años, que pueden ser expandidos hasta 50 años. Nosotros yo creo que no vamos a ver el final de esto, ¿no? Sí, pero al final no es un tema, sí. no es un tema de partidos, es un tema de país. Nuestro país lo necesitaba, tenemos muchos recursos de hidrocarburos, y aunque estamos en el Tratado de París para las energías limpias y todo, aún así hay muchos años por delante y mucha necesidad de ello. Y el hacer las cosas bien nos va a llevar a todos a un mejor destino.